Yo creo que en un país como México, en donde yo creo que igual que el resto de América Latina y el mundo, a partir de la conferencia de Yomtien, se estableció como la posibilidad de que hubiera más oportunidades educativas para todas las personas, ¿no? Yo creo que la universalidad de la primaria hizo o empujó de alguna manera a muchos estados a cumplir y a que realmente se pudiera como ir revirtiendo el problema de los bajos niveles educativos en todos los países. En particular en México, yo creo que, no sé, pero creo que es una realidad similar en otros países. Creo que no se le ha dado una debida importancia a la educación de las personas jóvenes y adultas, ¿no? El INEA, el Instituto Nacional de Educación de Adultos, se crea en el 82 por ahí, con el mandato de resarcir, digamos, lo que ellos llaman el rezago educativo. Pero era como para momentáneamente, ¿no? Ya tenemos más de 30 años. Y eso hace que de alguna manera el Estado esté en falta. Y estamos en falta con un montón de personas, ¿no? O sea, el hecho de que más de 30 y tantos millones de mexicanos y mexicanas no tengan la educación básica, o que de ellos el 6 millones no pueda leer y escribir, me parece que es una cuestión verdaderamente vergonzante, ¿no? Yo creo que en ese sentido tendremos que preocuparnos qué es lo que le estamos dando o dejando al país, ¿no? Cuando tenemos estos niveles de educación. Y no lo digo exclusivamente por una cuestión formal, sino porque los espacios educativos se acotan, ¿no? Y las personas sienten en última instancia que el no poder haber ido a la escuela es falta suya, o por las condiciones familiares en las que vive, ¿no? Y peor aún, ¿no? Porque creo que se ha hecho mucho alarde de la cuestión de los derechos humanos, y creo que eso es pues muy doloroso, ¿no? Pareciera ser que la educación es como pasar por encima de los derechos de las personas, y de eso simplemente tener como la capacidad de tener ciertas habilidades que les interesan en el mercado de trabajo a determinadas instituciones, ¿no? Entonces, el poder resignificar, para mí significa el que las personas que educamos, o las personas que somos educadores y educadoras de personas jóvenes y adultas, podemos sensibilizarnos ante los derechos. O sea, y creo que es el primer paso, ¿no? Saber que el que tengo enfrente, o la que tengo enfrente, es titular de derechos, ¿no? Y por lo tanto merece toda mi atención, merece toda la posibilidad de que yo pueda pues realmente meterme en la problemática que ella vive, y que esa educación le sirva para organizarse y para cambiar el mundo, ¿no? Y uno de los derechos que se cambia a raíz de esta modificación fue el tercero constitucional. Y dice, la educación está obligada a respetar los derechos humanos. Y pareciera poco decir respetar los derechos humanos. Respetar los derechos humanos desde el Estado quiere decir que no se puede violar ni uno. Así de grande es el cometido que tenemos, o el reto que tenemos quienes nos dedicamos a la educación, ¿no? ¿Qué le toca al Estado cumplir? Porque es el garante de los derechos. Y tenemos que exigirle, y tenemos que decirle igual que no se vale lo que está pasando en México, ¿no? Y que no se vale que haya tantos chavos, por ejemplo, sin educación y sin que trabajen. O sea, es verdaderamente como pensar que algo que nos daba esperanza, que es la vida de los niños y las niñas, y en un futuro los adolescentes y jóvenes que van a ser el futuro del país, hoy más de 7,5 millones no están yendo a la escuela, no están trabajando. Entonces es como esta violencia que se vive de manera estructural, que es muy pesada, ¿no? Es pensar que esos chavos no están haciendo nada por su vida, ni por su país, ni por el mundo, que están en esta vida sin hacer nada. Entonces es como también poder pensar que es tan dolorosa la muerte de muchos jóvenes como lo estamos viviendo, pero también es otra muerte, y es algo que no estamos como trabajando por ello.
Entonces tenemos que pensar todas las formas de violencia, todas las formas que vivimos de discriminación y que tenemos que seguir luchando porque el Estado cambie en favor de los derechos que están constitucionalmente ya decretados, ¿no? Por un lado, me parece muy interesante en donde puede haber una revisión de lo que es el Instituto Nacional de Educación para Adultos, ¿no? Yo creo que en ese sentido el revisar las políticas, el revisar desde el mandato que tiene y cuáles son los alcances o cuáles son las dificultades y obstáculos que ha tenido para cumplirlo, me parece que no lo hemos hecho desde ningún lugar. Entonces, como contribuir con la DBB para poder hacer esto me parece como muy importante. Y por otro lado, el poder como rescatar cuáles son aquellas experiencias que pudieran ser innovadoras, aquellas experiencias que contribuyen precisamente al ejercicio y al cumplimiento del derecho a la educación como lo comentamos anteriormente. Me parece que puede haber una conjunción muy interesante desde ámbitos, desde sujetos, desde lugares donde se lleva a cabo experiencias innovadoras que hacen que la conjunción nos pueda hacer como un abanico de posibilidades reales, porque se están llevando a cabo, que verdaderamente puedan pues replicarse y además pues de llegar a ser pues en última instancia como política pública. Me parece que por ahí se puede rescatar mucho, ¿no? Porque en última instancia creo que son esas experiencias las que en última instancia van permitiendo que vayamos abriendo el camino hacia que está comentando, como de experiencias educativas exitosas, ¿no? Buenas prácticas que nos permitan pues resignificarlas en diferentes contextos, ¿no? O sea, la educación no puede ser un ámbito de control, sino un ámbito de libertad. Entonces, cuando yo voy a la escuela, tengo que aprender eso como mujer, ¿no? Por eso es importante que nosotros podamos tener esa mirada, esa perspectiva de género para ir corrigiendo las desigualdades, ¿no? Y entonces estoy convencida que la escuela y la educación transforma a la gente, le abre un panorama no solo de conocimiento, sino de libertad, de pensarse a sí misma o a sí mismo como algo que verdaderamente te da la posibilidad de pensar en otra forma de vivir, ¿no? Y creo que el pensar en vivir de otra manera, pues creo que es lo más maravilloso, que es lo que dice el derecho a la educación en el pacto, en el artículo 13 del Pacto Económico, Social y Cultural. Y creo que eso es lo que debería hacer todo el mundo, ¿no? O sea, pensar como un derecho que yo tengo al ir a la escuela, a juntarme con otros y otras, a poder reflexionar sobre mi vida o a leer por lo menos un texto o un libro que me interesa, ¿no? Es algo que yo creo que es de las cosas más placenteras que puede haber, ¿no? Por eso es importante.